voy a comentarles que una de sus frases, aunque no de su autoría, pero que él adoptó, ¿verdad? De Martin Luther King, I have a dream. Yo pensé que ibas a decirlo a mi papá, para que el chisme es salud. Muchas gracias, Humberto, muchas gracias por la invitación. Queridos compañeros, futuros gobernadores, gobernadores. Fíjense que cuando me invitó Humberto, me dijo que quería que les diera una presentación, pero que esta presentación quería que dijera la verdad. Digo, ¿a qué te refieres con la verdad? Dice la neta. Y yo creo que voy a reforzar un poquito lo que les ha estado platicando antes. Ahí está mi esposa, y por eso pongo esa para que la conozcan. Ella es efectivamente el pilar de muchas de las acciones que podemos hacer. Pero hoy no les vengo a hablar ni del plan de acción, ni del plan estratégico, ni de las áreas de interés, ni tampoco de cómo está organizado su club, ni de cómo si tienen bien los comités o no. La verdad es que les vengo a cuestionar. Y la realidad es que cuando me dijo también Humberto, me habló de que pues, el club estaba iniciando, iban a haber muy pocas personas. Y entonces tenía yo preparada una dinámica que si se las hago ahorita me van a odiar. Pero sí quisiera saber quiénes de ustedes tienen iPhone, que levanten la mano. iPhone. Sin pena, sin pena. ¿Y quiénes manejan Android? Todos los demás. Bueno. Y entonces les voy a pedir que por favor pongan su teléfono enfrente de ustedes. Sáquenlo sin miedo. ¿Qué es Rotary? Una secta, una ONG, una religión, una organización de servicio, un corporativo internacional. No sé si conozcan al escritor Simon Sinek. Él maneja un concepto que le llama el círculo dorado, y es un concepto que a mí me gusta mucho porque se cuestiona efectivamente el porqué de todo. Y en esos planes de acción y demás, pues podemos hablar del cómo o del proyecto, pues el qué vamos a hacer, pero el por qué lo hacemos, eso yo creo que es lo verdaderamente importante. Simon Sinek tuvo una experiencia cuando fue a dar una plática a Microsoft, y entonces entró y todo el mundo hablaba sobre cómo iban a poder pegarle a Apple creando computadoras para ver cómo le quitaban mercado. Y después, con el tiempo, lo invitaron a Apple a dar la misma plática, y cuando llegó ahí le sorprendió que toda la gente pensaba en no cómo quitarle a Microsoft, sino cómo poder educar a la gente. Y ese es el verdadero porqué, el por qué hacemos las cosas. ¿Por qué ingresamos a Rotary? ¿Por amistad y compañerismo? ¿Por crecimiento personal? ¿Por relaciones profesionales? ¿Por servicio a la comunidad? ¿Quién piensa que por servicio a la comunidad? Levante la mano. ¿Nadie? ¿Quién piensa que por relaciones profesionales, networking? ¿Crecimiento personal? ¿Amistad y compañerismo? Yo por ahí veo que muchos repiten, ¿eh? A ver. Aquí les voy a poner un pequeño video, dura 2 minutos, seguramente lo han visto en alguna ocasión.
Bueno, eso les puede dar una idea, les puede dar una pista de por qué Rotary tiene otros aspectos. Y como bien lo decías, Humberto, es ciertos aspectos humanos. Este video tiene muchos momentos claves y, si les soy sincero, el que más me gusta, aparte de cuando abraza a la persona, lo jala de la mano, es cuando él voltea a ver su mano y entonces se da cuenta de que hay cosas que puede hacer y que no son tan sencillas o tan visibles a veces en la vida cotidiana. Pero algo importante que yo les quiero compartir, y me voy a pasar un poquito de tiempo, pero es de dónde viene el rotarismo. Y aquí viene la historia. Todos saben que Paul Harris fundó Rotary en 1905, pero poca gente sabe la historia de su abuelo. Resulta que el abuelo se dedicaba a ayudar a esclavos. Y entonces todos los esclavos que venían del sur de Estados Unidos pasaban por Vermont y al pasar pues los ayudaban a llegar a Canadá y ser libres. Y entonces esto lo empezó a recibir Paul desde muy pequeño, inclusive antes de la Guerra de Secesión. Y entonces de ahí empieza a venir todos estos valores humanos de poder ayudar a la gente. En Vermont, y me voy a meter aquí a un tema un poco delicado, porque es hablar de religión. Yo les tengo que decir que soy católico, pero Paul Harris era protestante. Y en el protestantismo, el concepto de humildad es diferente al católico. En la religión católica muchas veces relacionamos la humildad con la pobreza, y sin embargo en el protestantismo ellos relacionan el servir a Dios con el trabajo. Y por eso es importante saberlo, porque aunque la Iglesia Católica ha ido cambiando, tenemos que saber los orígenes del movimiento. Ustedes saben que estos son los primeros 4 rotarios. En otro día les voy a platicar del 5º rotario, pero fundan Rotary finalmente en 1905, y Paul habla de avenidas rotarias. ¿Ustedes saben lo que son las avenidas rotarias? ¿No? Bueno, en el 2006 Rotary cambió el concepto de avenidas rotarias y le puso que ahora iban a ser comités. Pero es una toma de conciencia que tenemos que hacer, porque es triste la explicación. Y Rotary daba la explicación que los rotarios no entendían qué eran las avenidas. Entonces, por eso quiero que visualicen a Paul Harris ahí en medio, parado en un cruce de calles, y originalmente se imaginó 4 calles, 4 avenidas, en donde nosotros podríamos trabajar. Y de ahí nace. Hoy son 5 avenidas. La 5ª avenida, en realidad, siempre visualizó a Paul Harris viendo hacia arriba, hacia el futuro. Porque la primera es el servicio en el club, la segunda es el servicio a través de la ocupación, la tercera es el servicio en la comunidad, la 4ª el servicio internacional, son las 4 calles, y la 5ª, y por eso lo pongo viendo hacia arriba, es el servicio a las nuevas generaciones, es el futuro.
La primera avenida a mí me gusta mucho hablar de ella porque finalmente hoy están haciendo un compromiso nuevo. Y ese es la primera avenida. Es la que realmente marca que ustedes vengan y que participen en su club y que de veras tengan el compromiso para con sus compañeros y con todos los rotarios. ¿Sí conocen a los soldados Navy Seals? ¿Y saben qué son? ¿Los han oído? ¿Han escuchado? Es el cuerpo elite del ejército norteamericano. No son marinos, ni son los pilotos, ni todos los soldados en general, son los elegidos. ¿Y saben cuál es la característica principal para ser Navy SEAL? Que sean guapos. No, no es cierto. Los va a sorprender porque no es ni el más grandote, ni el más fuerte, ni el más hábil. Tienen dos características: que sean empáticos y que sepan trabajar en equipo. Entonces, Rotary en realidad venimos a crear competencias personales y aprender de liderazgo. Esa es la realidad. La última vez, hoy veo muchos jóvenes, lo cual me da mucho gusto, pero a todos los demás, la última vez que aprendieron algo fue en la universidad. Y de repente se detiene ese proceso de aprendizaje. Y yo les tengo que confesar que cuando decidí ser rotario, es porque me di cuenta en una reunión que no sabía todo lo que quería saber. Y hoy los rotarios tenemos esa obligación de enseñar y aprender unos de nosotros, todos, compartirnos, generar un crecimiento personal, unas habilidades de liderazgo, de hablar en público, de desarrollarse, de hacer proyectos. Pero hoy estamos viviendo un reto muy especial. Perdón por el tiempo que me estoy tomando, Humberto, pero tú me dijiste. Yo se los Creo que es una ventana. Si ya saben cómo soy, ¿para qué querido gobernador Oscar Rivera es especialista en inteligencia artificial. Y estarás de acuerdo conmigo que hoy representa un reto. Y no sé si ustedes conocen este libro de Isaac Asimov, que lo escribió en 1976 y que hablaba del futuro y lo que iba a pasar con los robots. Y después hubo esta versión de película, y si no la han visto, por favor, véanla. Es El hombre bicentenario, en donde pasa una cosa muy curiosa, porque él empieza como un robot y empieza a querer evolucionar como robot hasta que se convierte prácticamente en humano. Pero ya que se convierte casi en humano, lo que quiere es morirse como humano. Ah, caray, los picapiedra. ¿Por qué se los pongo aquí? Porque eran rotarios de alguna manera. Tenían su propia organización local. Los búfalos mojados. ¿Sí? Pero fíjense que hay un libro que escribe este señor Putman y lo escribe en 1995. Y Robert lo que dice es que algo está sucediendo con el Internet. Estamos perdiendo ciertas habilidades. Y entonces habla que esta pérdida de conciencia social va a pegarle a las organizaciones civiles. Y si se fijan, resulta que nosotros no hemos crecido como deberíamos crecer. ¿Cómo descendieron los clubes de boliche después del 95? Vean la caída. Y les va a sorprender, esa es una gráfica de crecimiento poblacional, en donde estamos metidos en un verdadero problema, una cosa muy curiosa, porque la población crece en África, en ciertos países asiáticos, pero no en el mundo occidental. Y entonces cuando comparas el crecimiento
de los rotarios contra el crecimiento de población mundial, por ejemplo la gráfica en rojo es el crecimiento de los rotarios, podrán ver que en el 1995, cuando ustedes instalaron su Windows 95 y se conectaron con AOL, ¿sí?, empezó una cosa muy curiosa. Empezamos a distraernos, ¿sí? Y entonces empezamos a vivir, como decía Robert, a jugar boliches solos, porque preferíamos estarnos en nuestra casa o quizás hoy en los celulares. Y quizás también les sorprende esta imagen, pero fíjense nada más, ya sé que la vieron, ¿sí? ¿Hace cuánto que no tienen un periódico físico en sus manos? ¿Hace cuánto que no platican de la novela del 2? ¿Sí? O que no platican del programa de la carabina de rosa, que ya ni lo hay. Y que este tipo de cosas, como ver las noticias, nos unían, creaban comunidad. Hoy ha ido desapareciendo. Entonces, hoy la realidad es que vengo a hacerlos conscientes, no porque culpe específicamente a las redes sociales o el aparatito que amablemente pusieron ahí enfrente de ustedes, pero hay que entender que el enemigo es la dopamina, la adicción que generan las redes. Y se los hago ver así porque si no entramos en conciencia, los clubes rotarios no van a prosperar mucho. Tenemos que regresar a entender por qué estamos juntos y por qué nos juntamos, porque el antídoto es la serotonina y la oxitocina, los abrazos, la generosidad, el reconocer nuestros logros como líderes. Y si no lo hacemos, estamos perdiendo día a día. Hablábamos hace un momento, Oscar, sobre esto. Fíjense nada más quién reaccionó en el mundo. Y deberíamos de sentirnos orgullosos, porque el que reaccionó fue el Papa. Y acaba de reaccionar hace 3 días. Y entonces hace un movimiento para prevenir al mundo con respecto a la inteligencia artificial. No porque esté mal, es una gran herramienta, pero tenemos que saber nosotros como rotarios guiar a nuestras comunidades. Entonces, como decía, ¿por qué entramos a Rotary? Me voy a permitir darles mi versión. Cuando hoy, ¿quiénes son los socios nuevos? ¿Quiénes van a entrar? Socio nuevo. ¿Cómo te llamas? Abraham. Cuando a ti te propusieron entrar al club en la noche, antes de que decidieras, ¿qué pensabas? Pensé que sería un buen reto el aprender, el relacionarme, el poder contribuir. Abraham se dio la oportunidad de crecer personalmente, porque no conoce a nadie, no sabe a qué va, no sabe qué le espera, y sin embargo da un paso adelante con valor. ¿Y después qué va a hacer Abraham? Va a relacionarse con todos los demás y va a empezar a generar esa amistad y compañerismo que todos deseamos. Y ya que Abraham sienta esa confianza, entonces va a empezar a abrir y va a empezar a aprender de las profesiones de todos los demás. Y entonces van a empezar a poner en la mesa lo que uno puede hacer, lo que el otro puede hacer, en qué podemos ayudar. Y después, ya que lo logramos, como bien lo dijo antes, entonces viene una comprobación matemática. Como cuando ustedes estaban en la escuela y que teníamos que comprobar, la comprobación es hacer buenos servicios a la comunidad. Así es que, ¿por qué somos rotarios? Por todas las posibilidades que hoy Humberto está invitando a hacer. Muchas gracias.